¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí. Otra charla. Este primer día del Congreso Iberoamericano ha estado increíble y lo mejor de todo es que aún no termina. Tenemos 2 charlas más el día de hoy y nos esperan todavía 4 mañana, 4 pasado y esto es una locura. Entonces espero que les esté gustando mucho porque si seguimos con temas del área de la biología, vamos con temas de salud, con temas de astronomía, tecnología, y la charla que sigue va a estar muy interesante porque nos van a hablar acerca de la contaminación más allá del agua y del aire. Y pues para continuar con excelentes ponentes, tengo que presentar a nuestra amiga Diana Belén, que va a estar con nosotros compartiéndonos este tema en este Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿no? El gusto de nosotros que tenerte aquí en este Congreso compartiendo lo que más te gusta hacer. Sí, muchas gracias. Me siento de verdad muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes, compartir de este tema que es muy interesante y pues agradecerles. Es todo. Pues antes de comenzar, porque yo sé que está increíble la charla y va a estar muy divertida, déjenme platicarles un poquito acerca de Diana Belén, aparte que es súper amiga, súper compa acá, pues es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, por allá. Es maestra en energía y medio ambiente por la Universidad Autónoma Metropolitana y próximamente doctora en ciencias agropecuarias. Hoy no más, si no fuera poco. Y pues también es docente, también es investigadora y se ha dedicado ahora sí que el estudio de bioremediación con lombrices de suelos contaminados con hidrocarburos. Está bien genial. Si no la siguen en Instagram, ni en TikTok, ni nada, síganla, porque aparte es divulgadora de ciencia y lo hace de una forma divertida, sencilla y simplemente van a disfrutar de su contenido. Así que, Diana, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Congreso. No, muchísimas gracias de nuevo y muy bonitas palabras, de verdad, muchas gracias. Eso. Pues aquí la gente está esperando con ansias esta ponencia, porque sé que nos vas a hablar de temas de demasiada importancia, ahora sí que mundial. Entonces, despláyate, es todo tuyo el espacio. Va, muchas gracias. ¿Sí logran ver la presentación? Sí, todo en orden. Va. Nada más dígame, ¿se cambia? Sí, se cambia Ok. sin ningún problema. Ujú. Ok, hola, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación y vamos a tocar un tema que es muy interesante. Vamos a hablar sobre la contaminación. Pero, ¿qué pensamos cuando escuchamos contaminación? Creo que casi todos, si no es que la mayoría, hemos visto anuncios, noticias de que hay que cuidar el agua, cierto río, cierta parte está contaminada. No le quito la importancia, no, repito, no estoy quitando la importancia, pero llegamos a escucharlo un poco más. O noticias en las cuales nos dicen, no usen el coche porque hay mucha contaminación, hay mucho smog, entonces ahí vamos con la parte del aire. ¿Y qué escuchamos sobre el suelo? La verdad casi no se escucha, pero ¿por qué será esto? Así que vamos a empezar. Primero, les agradezco nuevamente y les juro que lo haré lo más ameno, no se me aburran, es un tema muy interesante. Bueno, para esto vamos a ver los tipos de contaminación. La definición por parte de la LEGEPA nos dice que contaminación es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que causa un desequilibrio ecológico. Es decir, que la contaminación es cuando hay un contaminante. ¿Qué es un contaminante? Lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, tenemos 3 tipos de contaminaciones que son los más comunes. Como ya les mencioné, la contaminación del agua, del suelo y del aire. ¿Qué pasa? Bueno, en la contaminación del agua es cuando llegamos a tener más vertidos, derrames, ya sean desechos directos o indirectos, que puedan modificar las características físicas, químicas o biológicas de este cuerpo de agua. Esa es la contaminación de agua. La contaminación de suelo, bueno, es la alteración de esta parte de la corteza terrestre, que, bueno, podemos encontrar sustancias, materia sólida, que también va a modificar las condiciones y características
que llegamos a encontrar en el suelo. Y el aire, bueno, son todas las actividades a causa de la quema de combustibles fósiles, las industrias, la energía nuclear, todo lo que llegue, las partículas, las emisiones que lleguen a la atmósfera, es la contaminación del aire. Pero ahora, ¿qué es el contaminante? Igual, les voy a dar una definición de la LEGEPA nada más para que tengamos este contexto. Y la LEGEPA nos menciona que un contaminante es toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y forma que al incorporarse o actuar en la atmósfera, en el agua, en el suelo, la flora, la fauna, en cualquier elemento natural, lo vaya a modificar, lo vaya a alterar y bueno, esto va a impedir que realice la condición natural que tenía. Hasta aquí ya sabemos que un contaminante puede ser cualquier materia que modifique un estado, un lugar, una zona. Y bueno, tenemos tres contaminantes, clasificación de tres contaminantes, que tenemos los contaminantes químicos, que a su vez se dividen en orgánicos, es decir, que en su composición interviene el carbono, o los inorgánicos que vamos a encontrar, por ejemplo, mercurio, plomo, arsénico, etcétera, por nombrar solamente algunos. Los contaminantes físicos son los productos o emisiones, por ejemplo, radioactivas, las altas temperaturas, el ruido, materia sólida. Hablando, por ejemplo, de un contaminante físico de una alta temperatura, hay industrias en las cuales sus equipos los tienen sumergidos en cuerpos de agua para enfriarlos ya que se llegan a calentar mucho. Entonces, este cuerpo de agua va a recibir demasiado calor y pues bueno, va a tener efectos negativos con la flora y la fauna que se van a encontrar en la zona debido a este aumento de temperatura. Ese es un ejemplo de contaminantes físicos. Y los contaminantes biológicos pueden ser desechos, en descomposición o microorganismos. Entonces, ¿para qué es necesario saber cuáles son los contaminantes y qué es lo que está contaminado? Aquí voy a citar un libro que se llama El arte de la guerra, del general, estratega militar y filósofo de la antigua China, Sun Tse, que nos dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas al resultado de 100 batallas. Esto en el campo del ambiente quiere decir que si tú conoces cuál es el contaminante, puedes ver cuál es su punto débil y así atacar. Es muy importante saber, pero demasiado importante saber cuál es nuestro enemigo, en este caso el contaminante, y dónde está la zona, qué características tiene la zona. Esto para poder darle soluciones a la contaminación que se presente. Ahora, me voy a enfocar en el suelo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se trabaja sobre el suelo, ya que es un sistema muy complejo. El suelo está formado por partículas sólidas orgánicas, inorgánicas, agua, aire y organismos, y estos van a interactuar entre sí generando diferentes reacciones junto con el suelo. Entonces, sí llega a ser una parte muy compleja. Por lo tanto, muchas personas tal vez no le prestan esta importancia o lo toman a la ligera. Esto es importante también mencionarles que dentro de este suelo vamos a encontrar a casi todos los organismos de la fila terrestre y vamos a dividirlos en invertebrados. Bueno, los invertebrados que vamos a encontrar sobre el suelo se van a dividir en tres. Adelante les platicaré un poco más de esto. Y este suelo va a ser fundamental para esta vida de los organismos que habitan en él y sobre él. Y también, pues la verdad, el suelo es muy chido y nos va a brindar numerosos servicios ambientales. Por ejemplo, va a actuar como filtro regulador durante la recarga de acuíferos, es el productor de recursos forestales, es el hábitat biológico y de reserva de numerosas especies, es el lugar donde se llevan a cabo los ciclos biológicos, biogeoquímicos y de la red trófica, es la base física para la construcción y servicios y es el medio para la producción de alimentos del sector agrícola y pecuario. Entonces, servicios que nos van a dar el suelo son demasiados, por eso es tan importante, por eso es tan chido, por eso hay que cuidarlo. Y bueno, dentro de este mismo suelo vamos a darnos cuenta que pese a que nos da demasiados servicios ambientales, nos ofrece muchísimos beneficios
este se ha visto afectado ya sea de una forma directa o una forma indirecta por la actividad humana. Esta actividad humana, ¿qué va a hacer? Bueno, que haya una compactación del suelo, que haya incendios, inundaciones, que se meten demasiados contaminantes en el suelo, y dentro de los contaminantes vamos a encontrar una variedad inmensa. En la imagen que vemos aquí es un suelo que está contaminado por la actividad humana, en el cual hubo un derrame petrolero. Todo liquidito, todo eso que vemos negro es un hidrocarburo que llegó al suelo y pues obviamente pues lo va a contaminar y va a cambiar sus características. También pueden haber otros contaminantes. Bueno, y dentro de este mismo suelo, esta contaminación va a afectar a los organismos. Como ya les mencioné al principio, en el suelo vamos a encontrar un sinfín de invertebrados o fauna del suelo en este caso, los cuales según su tamaño se van a dividir en tres. Microfauna, que son aquellos menores a 1 milímetro de ancho; mesofauna, que son aquellos organismos mayores a 2 milímetros de ancho; y la macrofauna edáfica, que son aquellos organismos mayores a 2 milímetros de ancho. Voy a recalcarme ahorita sobre los organismos de la macrofauna edáfica, ya que tienen unas características que los van a convertir como organismos indicadores del estado de salud de los suelos. Es decir, ellos, debido a que son visibles a la vista, que nosotros podemos identificarlos fácilmente y que tienen una rápida respuesta a los cambios, a las perturbaciones que podemos encontrar en el suelo, pues estas características los convierten en organismos bioindicadores del estado de salud de los suelos. Por lo que si llega a haber una ausencia o una presencia de organismos en la zona, nos puede decir: este suelo está sano o este suelo tiene alguna perturbación. Ahora, dentro de estos organismos de la macrofauna edáfica, vamos a encontrar a los más representativos, que son las lombrices de tierra, como vemos en la imagen. Estas lombrices de tierra las vamos a encontrar casi en todo el planeta Tierra y tienen una característica muy importante que los convierte o les dicen como ingenieros del suelo. Así es, los lombrices tienen el título de ingenieros del suelo, debido a que por sus movimientos pueden cambiar toda la estructura que encontramos en el suelo. Y estas lombrices, según su tamaño, su alimentación, su galería en la que se encuentra, se van a dividir en tres nichos. Las lombrices que vamos a encontrar en la superficie son las epígeas. Las lombrices que encontramos a algunos centímetros de profundidad son las endógeas. Y las lombrices que llegamos a encontrar hasta metros de profundidad son las anésicas. Pero no todo es blanco y negro. Vamos a encontrar también aquellas lombrices que van a tener el comportamiento de una y de otra lombriz, las cuales en este caso les voy a dar el ejemplo de las epiendógeas, que como su nombre lo dice, tiene características y comportamientos de las lombrices epígeas y de las lombrices endógeas. Entonces, hasta aquí, si tienen una duda durante la exposición, pueden decírmelo, si no lo dejamos hasta el final. Y pues bueno, hasta aquí ya vimos que el suelo se contamina, pero es muy importante para nosotros. Ahora, esta contaminación va a afectar diferentes sectores, no solamente el sector ambiental, que pues muchas veces es el que más se logra ver, pero también va a tener afectaciones en el sector, por ejemplo, económico y social. Estos suelos son utilizados en su mayor parte para la agricultura y la ganadería. Cuando un suelo llega a estar perturbado y contaminado, pues va a generar que haya una inutilización del suelo. Por lo tanto, las personas que se encuentran dedicadas a la agricultura, a la ganadería o alguna actividad donde el suelo sea su base, pues no podrán realizar esta actividad. Y por lo tanto, habrá una afectación económica. En el sector salud, los contaminantes, por ejemplo, el caso de los hidrocarburos, pues son sustancias cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas. También va a cambiar las propiedades físicas y químicas del suelo. Por ejemplo, puede modificar su pH, la estructura, la materia orgánica, los nutrientes, etc. Con la flora, muchos contaminantes lo que van a causar es que estas mismas plantas que se encuentran, esta misma vegetación que se encuentra en la zona que tuvo la contaminación, pues muera
o vaya a tener afectaciones en su crecimiento, en su germinación, en sus frutos, etcétera. Y en la fauna, lo que causaría es que haya un desplazamiento de los organismos que se encuentran naturalmente en la zona hacia otras zonas, o al tener contacto con dicho contaminante, estos organismos mueran. Entonces, es importantísimo buscar alternativas que nos ayuden a remediar este tipo de contaminación. La contaminación del suelo es algo, como lo menciona diversos autores, de suma importancia. Y aquí es donde entra la parte de la remediación de suelos. La parte de remediación es remediar, buscar soluciones. De este caso, de los contaminantes que lleguemos a encontrar en el suelo. Este tipo de tecnologías, de aplicaciones, pues implica cualquier operación unitaria, es decir, algún paso o una serie de pasos que vaya a alterar la composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones ya sea físicas, químicas o biológicas, de manera que estas acciones reduzcan la toxicidad, la movilidad o el volumen del material contaminado. Para esto es muy importante, como ya les había dicho al principio, tenemos que conocer a nuestro enemigo y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, para poder usar una técnica, un tratamiento de remediación, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. El primero, ¿cómo es el sitio? Es decir, conocernos, en este caso, cómo es toda la zona que está contaminada, el área contaminada. Conocer el contaminante. ¿Qué es lo que causó esta alteración en el ecosistema? ¿Qué contaminante es? Y algo que pues sí es muy importante, los costos. Casi nunca se habla de costos, pero sí es un tema delicado, ya que hay tratamientos que pueden ser mucho más baratos, pero más lentos, tratamientos muy caros, pero muy rápidos. Entonces tenemos que saber esto. ¿Cómo está el lugar? ¿Qué contaminante es? Y cuánto es el costo con el cual contamos. Para estos mismos tratamientos de remediación es importante tomar también 3 cosas. ¿Cuál va a ser la estrategia de remediación? Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros con el contaminante? El lugar donde se va a realizar la remoción o la remediación. Si va a ser en el mismo lugar, si se va a pasar a otro lugar, si tenemos que hacer una excavación, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? Y por último, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Están los tratamientos físico-químicos, los térmicos y los biológicos. Pero vamos por partes. El primero que nos dice qué es lo que vamos a hacer con el contaminante, cuál es la estrategia. Estas estrategias pueden ser 3. Podemos destruir o modificar el contaminante siempre sabiendo cuál es esta estructura química, y nosotros al saber la estructura química, ahí está. O lo destruimos o lo modificamos. La siguiente cosa que podemos hacer es extraerlo o separarlo, aprovechando también sus propiedades físicas y químicas. Y el último es, o lo vamos a aislar o lo vamos a inmovilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y de nuevo, conociendo sus propiedades físicas y químicas. Entonces, nosotros sabiendo qué podemos hacer con el contaminante, pues ya ahí vamos a ver dónde lo hacemos. Si lo vamos a hacer en la zona, si vamos a tener que hacer una modificación, si tenemos que llevarlo a un laboratorio. Entonces, aquí en el lugar podemos dividirlo en 2. In situ quiere decir que se va a realizar el tratamiento en la zona. La imagen que vemos abajo donde dice in situ es un tratamiento en el cual se inyecta aire. Entonces no hay que movernos a ningún lado. Se hace un orificio y se inyecta aire. A eso es in situ, se está haciendo en la zona. Si queremos hacerlo ex situ, aquí esto ya tiene otros pasos. Es decir, el suelo en el que vamos a estar tratando se va a tener que excavar, se va a tener que dragar, va a tener algún proceso de movimiento de este suelo. Y este movimiento de suelo también se puede dividir en 2 formas. Si el suelo, al momento de excavarlo y empezamos a hacer el tratamiento ahí, se dice on-site. Si este suelo que excavamos lo vamos a llevar a un laboratorio, lo vamos a llevar a X industria, se dice off-site. Entonces, el proceso de remediación puede ser in situ, que es en la zona,
ex situ, el cual consiste o requiere excavación, dragado o cualquier mecanismo que remueva el suelo. Y este ex situ se puede dividir en dos: on-site, que es ahí en la misma zona, o off-site, que es llevarlo hacia otra zona. ¿Y qué tratamiento vamos a usar nosotros? Pueden ser tratamientos físico-químicos, térmicos y biológicos. Los tratamientos físico-químicos van a aprovechar las propiedades físicas y químicas para poder destruir, separar o contener el contaminante. Los tratamientos térmicos es el uso de altas temperaturas para así destruir, separar el contaminante. Y los tratamientos biológicos es el uso de organismos vivos en el cual mediante las actividades metabólicas puedan degradar, transformar o remover el contaminante. Dentro de estos tres tratamientos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la ventaja de un tratamiento físico, químico y térmico es que llegan a ser mucho más rápido. Puedes ver resultados en los cuales el contaminante ya se está eliminando, ya se está transformando mucho más rápido, pero el costo es mayor. Los tratamientos biológicos tienen como desventaja que llegan a ser un poquito más lentos, pero son costos menores y son aquellos tratamientos que son más amigables con el ambiente, es decir, que no tienen tanto impacto al poder realizarse. Estos tratamientos biológicos, los organismos más utilizados son las plantas, los hongos y las bacterias. Pero, o sea, la verdad la naturaleza es muy sabia y en los últimos años se ha visto el potencial que tienen otros organismos que pueden servir como organismos remediadores. Ahora, como ya les mencioné, no todo es blanco y negro. No es de que voy a hacer este tratamiento y ya. Ustedes o la empresa en la que trabajan o la investigación que quieren hacer pueden hacer una combinación de tratamientos. Esa es la ventaja. Nosotros podemos utilizar todos los conocimientos que tenemos para ver cuál va a ser el tratamiento que ayude a remover mejor el contaminante en el suelo, que tal vez sea menos costoso, que tenga un menor impacto ambiental. Entonces, pueden escoger el tratamiento que a ustedes les parezca más conveniente para estos suelos. Uno de los tratamientos, hablando únicamente de biológicos, son los siguientes. Estos van a ser unos pequeños ejemplos de tratamientos biológicos y como son biológicos, ya no se les dice remediación, se le conoce como bioremediación. En este caso, les voy a enseñar algunos. Tenemos la bioaumentación, en la cual consiste en la adición de organismos, ya sea organismos de la misma zona, microorganismos de la misma zona, que se le conoce como autóctonos, o la adición de otros organismos que no son de la zona, es decir, organismos exógenos, que tengan la capacidad para degradar el contaminante. Esa es la bioaumentación. A nuestro suelo le vamos a agregar microorganismos y estos microorganismos van a ayudar a degradar el contaminante. Otro tratamiento es la bioestimulación. Aquí no adicionamos organismos, sino nutrientes, para que los organismos que son de la misma zona, los organismos autóctonos, tengan mejores condiciones para poder degradar el contaminante. Otro tratamiento es la fitorremediación. Creo que dentro de la parte de la bioremediación es uno de los más conocidos y consiste en utilizar plantas para remover, para transferir, para transportar, para contener contaminantes. Estas plantas se van a poner en una zona contaminada y la plantita va, por ejemplo, a absorber el contaminante, metales pesados, hidrocarburos de petróleo o plaguicidas, por nombrar algunos ejemplos. El bioventeo es otro tratamiento en el cual consiste en hacer un pequeño orificio, bueno, aquí no se ve tan pequeño, pero un orificio en el suelo y se va a inyectar aire. Esto con el fin de poder eliminar aquellos contaminantes más volátiles y también estimular a los organismos que se encuentren en la zona para poder degradar el contaminante. Si se dan cuenta, muchas veces se habla de microorganismos como fue la bioaumentación, el bioventeo, porque de verdad las bacterias tienen una gran capacidad para poder eliminar ciertos contaminantes. Es un gran campo laboral. Y también las plantas, dependiendo la planta o dependiendo el contaminante, pueden eliminar esta contaminación que encontramos en el suelo.
Otro tipo de tratamiento de bioremediación es el composteo o bioremediación en fase sólida, el cual consiste en mezclar agentes de volumen, por ejemplo, acerrín, desechos orgánicos, estiércol, y estas sustancias orgánicas van a ayudar a que haya una degradación del contaminante. Por otra parte, tenemos otro tratamiento que son los bioreactores o bioremediación en base sólida. Tú llevas tu suelo contaminado a este bioreactor, lo combinas con nutrientes, agua y microorganismos. Estos se mezclan y de ahí se hace una separación en el cual el suelo se va a sedimentar. Este suelo, debido a esta mezcla, ya habrá pasado por el proceso de remediación y se saca el suelo. Ahora solamente tendríamos el agua, que tendría en este caso el contaminante. Esta agua es tratada como agua residual para poder eliminar el contaminante que encontramos en el agua. Otro ejemplo de tratamiento de bioremediación es el uso de hongos. Estos hongos nos van a ayudar a degradar los contaminantes. Y el uso, por último, el uso de lombrices, que es la vermirremediación. Aquí utilizamos las lombrices debido a que su actividad como su alimentación, la excavación, nos van a ayudar a eliminar o degradar el contaminante. Entonces, si se dan cuenta, muchos organismos, muchas técnicas con el uso de diferentes organismos pueden ser utilizadas para la remediación de suelos. Ahora, esto es importante mencionarles que a nosotros tener este tipo de conocimiento podemos hacer algo al respecto, pero muy pocas veces de verdad se hace algo o se le da la importancia ya cuando la contaminación pasaron, no sé, 15, 20 años y ya tuvo consecuencias negativas en el ambiente, pero no pasa nada, aún se puede hacer algo para poder eliminar la contaminación que encontramos en el suelo. Con esto que les mencioné y esta información que se tiene, lo que estamos realizando actualmente en la Facultad de Ciencias Agrícolas y la investigación en la cual estoy es poder remediar estos suelos que se encuentran contaminados. La contaminación a la cual, o el agente contaminante en el cual estamos enfocados son los hidrocarburos de petróleo. ¿Por qué? Bueno, México es un país que tiene es un país petrolero con estados con gran impacto en el sector petrolero, de la industria petrolera, por ejemplo, Veracruz. Ahora, estos estados que se dedican a la parte de petróleo, pues llegan a tener accidentes o como son los derrames petroleros. Y en México tenemos 3 estados con los mayores derrames petroleros de todo el país, que son Chiapas, Tabasco y Veracruz. Bueno, yo soy de Veracruz y sinceramente esta contaminación sí tiene consecuencias negativas y más que nada Veracruz también es es el segundo sector en la parte de agricultura. Entonces, cuando los suelos llegan a estar contaminados y contaminan estos suelos dedicados a la agricultura, tendremos consecuencias negativas y como ya les mencioné, los hidrocarburos son cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos. Entonces, hay que buscar formas de poder eliminar esta contaminación. Como se mencionó anteriormente, se ha visto el gran impacto que tienen los organismos de la macrofauna edáfica para ayudar al suelo, pero también estos organismos tienen potencial biotecnológico para degradar la contaminación y para mencionarnos si un suelo está contaminado. Las lombrices de tierra tienen una gran tolerancia a la contaminación, como el caso del estudio realizado por Hernández Castellanos en 2013 y Rodríguez Campos y colaboradores en 2019, utilizando una lombriz endógea. Recordemos que esas son las que están a centímetros de profundidad. Y ellos vieron que estas lombrices se encontraban en mayor abundancia en suelos perturbados. Por otra parte, Cutiño González y colaboradores en 2010, Secanti y colaboradores en 2006, demostraron que cierta especie de lombriz epígea, que es Eisenia fétida, degrada la contaminación por hidrocarburos. Secanti obtuvo una degradación del 50% de petróleo crudo en lodos industriales y Cutiño González pudo observar que la presencia de lombrices degradaba el 93% del hidrocarburo en el suelo, mientras que si lo comparábamos con un tratamiento sin lombrices, únicamente degradaba el 41%. Entonces, la lombriz
tolera la contaminación, la lombriz tiene potencial para degradar esta contaminación. La demás macrofauna edáfica nos ayuda para indicar si un suelo se encuentra perturbado o no. Por ejemplo, Uribe Hernández y colaboradores en 2010 concluyeron que la ausencia de los colémonos nos indica que el suelo se encuentra perturbado. Este es un suelo específico dedicado a la agricultura en Cuba. Cabrera en 2012 concluyó que los himenópteros tienen una gran respuesta a las perturbaciones. Por lo tanto, al no tener este organismo, pues el suelo estaba perturbado por algún agente externo. Y Mesa Pérez y colaboradores en 2016 concluyeron que al haber diplópodos, colépteros, himenópteros y oligoquetas o lombrices de tierra, pues era un indicador de que el suelo se encontraba sano. Con todo este conocimiento se realizó dos investigaciones, en la cual la primera se llevó a cabo en el norte del estado de Veracruz, el cual fue el campo petrolero Miguel Alemán. Este se localiza entre el municipio de Poza Rica, Veracruz y Papantla, Veracruz. En este campo petrolero se escogieron 3 pozos en los cuales ya hubo un derrame. Los pozos 69, los pozos 48 y el pozo 98. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? Nosotros vemos un suelo que se encuentra contaminado y tenemos que compararlo. ¿Cuáles son las características de un suelo contaminado con uno no contaminado? Por lo tanto, se escoge un suelo contaminado y una zona control o una zona libre de contaminación. Teniendo esto, en cada uno de estos pozos petroleros y pozos y zonas libres de contaminación, se trazaron unos transectos y a los 10, 20, 30 y 40 metros de distancia se cavaron estos monolitos con las dimensiones de 25 por 25 por 30 centímetros de profundidad. Y en cada uno de estos monolitos se hizo la colecta manual, es decir, agarrábamos suelo y estábamos checando qué organismo encontrábamos. Poníamos a las lombrices en formaldehído al 4%, a la demás macrofauna edáfica en etanol al 70%. Y ahí estábamos. Si encontrábamos un nido si encontrábamos un montón de hormigas, una por una. Si encontrábamos escarabajos, lombrices, todo se iba registrando, se iba colocando en frascos debidamente etiquetados, y esto con el fin de ver la diversidad, la biomasa y la abundancia. Ahora, también se tomaba una muestra de este suelo. ¿Para qué? Para ver las características del suelo. Como ya les mencioné, sabemos que el contaminante es hidrocarburos, pero queremos ver cómo está el suelo, qué es la característica que tiene este suelo. Entonces se tomó 1 kilogramo del suelo para ver sus parámetros físicos y químicos. Y también se tomaron aproximadamente 200 gramos del suelo para saber qué era en sí, qué hidrocarburos teníamos en el suelo. Esto con base a la norma 138 Semarnat 2012. Estos resultados obtenidos se compararon mediante un análisis de varianza de una vía para ver si había diferencias significativas entre suelos contaminados y no contaminados, para ver si había organismos que estaban más en un suelo y en otro suelo no, qué características tenían estos organismos, y también se hizo un análisis de componentes principales para saber cómo se interactuaban, ¿no? No les puedo poner todo lo que se encontró porque es bastante, pero les voy a enseñar este diagrama de Venn, en lo cual pues podemos observar. Se hizo la identificación de 1055 invertebrados del suelo, de los cuales fueron 29 taxas, 19 en estado maduro y 21 taxas, perdón, 19 en estado maduro y 2 en estado inmaduro. Y en esta simple imagen podemos ver que 3 de ellas únicamente se encontraban en suelo contaminado. Es decir, estos organismos se sentían muy cómodos con la presencia de hidrocarburos. Esto da pauta para más investigaciones en las cuales saber si estos organismos pueden tener ese potencial para degradar hidrocarburos. Pero ellos se sentían súper cómodos en suelos contaminados. Y también tenemos aquellos organismos que fueron 3 taxas que únicamente se encontraron en suelos control. Ellos no querían estresarse. Yo me siento cómoda aquí en este suelo que no tiene nada de contaminación. Esto nos indica que tienen una gran respuesta a esta perturbación, son muy susceptibles ante la presencia de hidrocarburos. Y en medio podemos encontrar que son estas 15 taxas, las cuales se encontraron tanto en suelo contaminado y suelo no contaminado. Pero
hay uno de estos organismos que se encontraban más en los suelos contaminados, otros que se encontraban más en el suelo control. Entonces, ahí da para más investigaciones. Con respecto a las lombrices de tierra, estas lombrices se encontraron mucho más, pese a que estuvieron en ambos suelos, se llegaron a encontrar más en suelos contaminados. Esto es un parteaguas para investigaciones en las cuales nos indique que el potencial que tienen estas lombrices para la tolerancia es muy grande y que también para la degradación de hidrocarburos es muy posible. Sabiendo este potencial de las lombrices, se realizó la segunda investigación, comparando ahora sí un tratamiento contaminado con lombrices y un tratamiento contaminado sin lombrices. Pero la diferencia con esta investigación y la pasada es que la pasada había sido un derrame petrolero. Nosotros no controlamos estas concentraciones de contaminación y en esta investigación o en esta segunda parte del trabajo sí pudimos controlar las concentraciones del hidrocarburo, diferentes concentraciones, y observamos las afectaciones morfológicas que tenían las plantas, en este caso que fue maíz, ante la presencia de diferentes concentraciones de hidrocarburos. Y comparamos también cómo es que está la planta ante la presencia de lombrices. Aquí todavía estamos analizando los resultados, pero spoiler, las lombrices o de aquellos tratamientos donde hay lombrices fueron mucho más altos, crecieron mejor, pese a que hubo la presencia del contaminante que fue un hidrocarburo. Esto se hizo mediante la homogenización del suelo, se ha estado identificando las lombrices para ver cuál puede tener un mayor potencial biotecnológico, y en las imágenes podemos ver dos especies de lombrices. La de arriba, que es como que más grisecita, más chatita, es esta lombriz es Pontoscoles coleturus, es la que es una rockstar en la parte de la degradación por hidrocarburos, y la de abajo es una lombriz epiendogia, como ya les mencioné, con características de lombrices epígeas y endogias, llamada Mintas corticis. Toda la identificación se hace por su morfología, es decir, vemos cómo está la lombrices, qué características tiene, y por eso pudimos separarlas e identificarlas. Con respecto a la planta, se vio cómo iba cambiando, cuál era la altura, cómo estaban las hojas, su largo, su ancho, cómo estaba la raíz, para ver cuáles eran las afectaciones ya directamente sobre la planta, y también se vieron las afectaciones sobre las lombrices, si algunas murieron, si algunas no toleraron el contaminante, si se reprodujeron, todo esto se midió. Con base a lo anterior, y de verdad espero no haberlos aburrido, podemos concluir lo siguiente. También de la parte teórica del principio y de la parte de las investigaciones realizadas, pues es importante mencionarles que el suelo es fundamental para todos los organismos que habitamos en él y sobre él. Esta contaminación del suelo sí es un tema alarmante. Únicamente hablé de la presencia de hidrocarburos, pero esto hay para más. Los hidrocarburos tienen relación o están estrechamente relacionados con algunos elementos potencialmente tóxicos como el níquel y el vanadio. Entonces, este tema de la contaminación de suelos es alarmante y pocas veces se le da la atención. Y estos tratamientos de bioremediación pues van a establecer un sistema de remoción que, a diferencia de los demás tratamientos físico-químicos o térmicos, estos van a tener un menor impacto ambiental. Para esta investigación les comparto las referencias utilizadas. Y bueno, no me quiero despedir sin antes decirles algo. Cualquiera puede ser un héroe, incluso un hombre que hace algo tan simple y reconfortante como poner el abrigo sobre los hombros de un niño pequeño para hacerle saber que el mundo no ha terminado. Batman. Bueno, esto lo voy a pasar a la parte de la bioremediación. Cualquiera de verdad puede ser un héroe, incluso con las acciones más mínimas de no tirar la basura en la calle, preocuparse por nuestros desechos. Eso nos hace héroes para poder ayudar a esta parte de la contaminación, para dar nuestro granito de arena en el ámbito de las ciencias ambientales, del cuidado del ambiente. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí tengo la imagen de incidentes ambientales contra el ambiente, pero no, todas las disciplinas podemos combatir esta parte de la contaminación. Wow. Fíjense que yo, aunque yo ya había visto esta plática anteriormente que nos la presentó acá en la escuela, cada vez le encuentro algo más sorprendente.
¿Pero qué es eso? O sea, la parte es que siempre nos enfocamos en el aire, en el agua, pero sí es cierto, pensar en el suelo, creo que es lo último que hacemos. Entonces, qué padre labor, de verdad, felicidades y qué bueno que están siendo muy buenos resultados de esto, de estas lombricitas, que tienen un nombre bien raro. Me lo quise aprender y ya después al final dije, no, ya trabalenguas, no sé. ¿Cómo se llamaba la grisecita? Pontoscoles coleturus. Esa, esa de ahí. Dije, entonces está muy interesante y pues yo creo que nos va a dar una pauta para demasiadas preguntas, demasiados cuestionamientos, porque me imagino que es muy nuevo este estudio, ¿no? Es muy nuevo empezar a analizar cómo podemos utilizar algún organismo para quitar esos contaminantes del suelo. ¿Qué Sí, otra cosa? claro. Primero, o sea, hay que saber qué organismos nos pueden llegar a tolerar, qué organismos están en la zona, o si ciertas zonas pueden soportar, en la que soporte, la presencia de ciertos organismos. Entonces, si es un tema, podría decirse relativamente nuevo, se está dando la importancia que tienen organismos aparte de lo que son las plantas, los hongos y las bacterias, que son los más utilizados en la parte de la bioremediación, pero otros organismos como los de la macrofauna edáfica, que ellos también nos pueden ofrecer esta parte de la eliminación de los contaminantes. Aún falta mucho por hacer, es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, por si alguien le llama la atención, de verdad pueden encontrar cosas maravillosas. Recuerden que la investigación no es dar una respuesta, es dar el inicio a más investigaciones. Esto nos va a decir qué más podemos hacer, qué más aportaciones podemos dar nosotros. Le puso así ahí está la estrellita, exactamente. Es dar todavía muchas más interrogantes para seguir haciendo más ciencia. Está excelente, me encantó. Y si se vieron, y todos siguen aquí a Diana Belén en sus redes, sabemos que ella en otro multiverso es Batman, es esta héroe que llegó aquí al planeta a ayudar, ¿no? Ayudar con esta parte de la contaminación de suelos. Fue la Tengo venganza. muchas preguntas, Diana Belén, tengo muchas, dice aquí mi guía, y hay muchas preguntas aquí en el chat también. Claro, claro. Vamos a contestar una de las primeritas. A ver, dice, si yo quiero estudiar el suelo, ¿en qué área de la biología y otra ciencia tendría que especializarme? Bueno, aquí va a depender muchísimo de primero la carrera y la universidad a la que deseas ingresar. Por ejemplo, en el área de la biología, tengo entendido que hay universidades que es más hacia la parte de las bacterias, otra parte hacia los animales más grandes. Entonces, no sabría decirte bien de biología, pero de ciencias ambientales, como lo es ingeniería ambiental, sí está la parte de mitigación y control. Esta área de mitigación y control está únicamente dedicada a la contaminación de los tres, agua, suelo y aire. Y ya posteriormente, dedicarte únicamente a lo que es el suelo. Pero todo, más que nada lo del impacto ambiental, ahí también podrás encontrar bastante con respecto al suelo. Ok. Mira, acá dice otra, Javier Rosas. ¿Qué tipo de medidas podemos tomar para prevenir? Supongo que Para, prevenir este tipo de derrames sería o contaminación. bueno, la parte de los derrames petroleros es un buen manejo, unas buenas tuberías, todo el mantenimiento. Eso, exigir que haya un mejor mantenimiento en la parte de las industrias que realizan esto de la parte de los hidrocarburos, el traslado, la venta, todo tiene que tener un buen mantenimiento. Muchas veces estos derrames son a consecuencias de tuberías viejísimas, tuberías que fueron olvidadas y nosotros pues también ir también cambiando un poquito, ya no tanto utilizar lo que son combustibles fósiles, ir viendo otras alternativas que no tengan un impacto tan grande. Pues sí, básicamente sería eso. Obviamente muchas cosas más, o sea, hay muchas cosas más. El cuidado del ambiente es muy amplio, pero con hidrocarburos, exigir que haya un buen cuidado, un buen manejo, no apoyar ciertas actividades como el huachicoleo, esas actividades que nos dan pequeñas consecuencias directas e indirectas hacia el ambiente. Por ejemplo, ahí en esa cuestión del huachicoleo, ¿qué tan profundo puede llegar a penetrar un hidrocarburo, por ejemplo, que está en esa tierra? Como para decir, contaminó, pero no fue arribita, o sea, como supongo que se hizo filtración o algo, ¿no? Ok, aquí va a depender muchísimo del suelo.
Dependiendo de los poros del suelo, es para ver si este hidrocarburo va a penetrar. Un suelo más arenoso va a generar que este hidrocarburo pues vaya tal vez hasta cuerpos de agua, o sea, que llegue a mucho más profundo. Suelos arcillosos, suelos menos porosos, este hidrocarburo no va a penetrar bastante. Entonces, todo va a depender del suelo en donde estuvo este derrame, este incidente. Ok. Y por ejemplo, el tipo de lombriz que te has dedicado a investigar, ¿nada más se encuentra como en esta zona o puede bajar todavía aún más? Las lombrices, Pontoscoles coleturus, 30 centímetros de profundidad. Las otras lombrices, que son lombrices anésicas, esas sí las podemos encontrar hasta metros de profundidad, pero pues no hay estudios porque también no tienen esas características. Ok. Pontoscolex y las otras lombrices que encontramos en la superficie, que son de Eisenia fétida, pues sí tienen características para degradar. Lo que se hace es no ponerlas en sí un tratamiento en la zona, sino hacer ese tratamiento en otras zonas, en condiciones en donde la lombriz pueda estar moviéndose y pueda degradar el hidrocarburo con profundidades no tan grandes. En estos casos, si tenemos una contaminación muy profunda, combinar tratamientos. Tal vez hacer un tratamiento físico-químico con tratamiento biológico, no sé, un bioventeo y de ahí eliminar todo lo que esté volátil y luego el suelo que se eliminó este elemento volátil, utilizarlo y hacerle otro tratamiento, en este caso el uso de lombrices. Eso está bien padre porque si ya lo vemos en la cuestión de la contaminación y este organismo que da lombriz, ese diagrama de Venn que mostraste creo que nos abre el panorama de decir, si encontramos está todo genial, todo bien, no me preocupo. Pero si ya no veo a este presente en este suelo Exacto. y veo a este otro, o sea, como que ya la balanza se está moviendo, algo está pasando con el suelo. Por eso se llaman bioremediadores y bioindicadores, ¿no? Claro, claro, estos organismos tienen una sensibilidad muy grande. Y entonces, si tú sabes que en este suelo, no sé, había escarabajos, un ejemplo, y ya Ujú, después dejaste de ver los escarabajos, pues aquí está pasando algo, porque estos organismos ya no están aquí. ujú, Hay tal vez un agente externo que está perturbando la zona. ¿Qué agente será? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es esta contaminación? ¿No? claro. Entonces, estos organismos sí nos pueden indicar, este suelo está contaminado y ya mediante análisis podemos saber cuál es el contaminante, si de veras está contaminado, qué concentración tiene y qué podemos hacer. Es que es algo tan, vamos a decirlo, tan visual, ¿no? Al final de cuentas, ni siquiera tengo que hacer tanto rollo de química nomás para entender que algo está pasando si veo esas lombrices o no las veo ya, o este organismo. O sea, Sí, hay organismos que sí únicamente se van a encontrar en zonas contaminadas o zonas perturbadas. Obviamente, si encuentran este organismo en su patio, no se asusten, amigos. O sea, todo también tiene un trasfondo. Hay que estar viendo, pero puede ser un parteaguas para seguir en la parte del estudio del suelo. ujú. Y eso es justamente lo que te iba a decir. O sea, si yo lo veo en mi patio, veo lombrices, pues eso significa que mi patio está bien, o sea, mi tierra está bien, ¿no? No está contaminada. Es La como un presencia de indicador. lombrices nos indica que, bueno, en muchas ocasiones nos indica que el suelo se encuentra bien. Las lombrices nos van a ayudar con la estructura del suelo. También hay ciertas lombrices, por ejemplo, Pontoscoles coleturus, que se llega a encontrar más en suelos perturbados. Mm, No digo que únicamente en suelos perturbados, sino más en suelos perturbados. Entonces, esto también, al tener tal vez la presencia de esta lombriz, me dice, el suelo está bien, o puede ser que el suelo tenga una perturbación antropogénica. conozcan su suelo, Como bien nomás. vean A ver. dónde están pisando para que no se caigan. Salieron las frases. No, y tengo más. No es cierto. Por algo es ingeniera ambiental la que pone el Claro, ambiente. claro. Aquí tenemos otra pregunta de Joyce Lara. La voy a poner por acá. Ay, creo que la quité. Ahí está. Primero que nada, dice excelente plática. En cuanto a contaminación del aire, he escuchado acerca del smog. ¿Cuáles son las causas de este y sus consecuencias a la sociedad? ¿Es posible erradicarlo? Ay, bueno, el aire también es otra parte, que tiene un poquito más estudios, pero es un poquito más, podría decir, complicada, compleja, tiene su complejidad a fuerza, a diferencia del suelo. Y bueno, todas las emisiones que se mandan a la atmósfera, toda esta parte de la quema de combustibles fósiles, la parte de las energías, el mismo polvo va a generar lo que es el smog.
Este smog no sale. Nosotros vamos a agarrar ciertos temas, ¿no? Está el planeta, tenemos nosotros el planeta Tierra y tenemos nuestra capa de ozono. Esta pequeña capa de ozono nos va a dar condiciones óptimas para que nosotros podamos vivir aquí. El efecto invernadero es un efecto natural. Esta capa de ozono evita que todo la radiación que entre, alguna se quede con nosotros y nos dé estas condiciones chidas para vivir. Nosotros seguimos echando gases a la atmósfera y ¿qué hace? Bueno, que haya una capa más gruesa, que las emisiones salgan más y toda esta capita pues va a generar la contaminación del aire. Una de estas partes es la parte del smog, todas las emisiones que nosotros enviamos a la atmósfera. Es más que nada eso, principalmente la quema de combustibles fósiles. No sé qué tan jóvenes sean, pero estaba lo de no circula por lo mismo de que había mucha presencia de emisiones a la atmósfera, querían eliminar esto, que tú despertabas y veías toda la contaminación hacia arriba, pues es más que nada por esta parte de que no puede salir la contaminación, estos gases hacen que se quede más bien, estos gases generan esta contaminación y se ve esta capita. Para poder eliminar la contaminación, bueno, lo que podemos hacer nosotros con el agua y con el suelo es, tenemos cierta cantidad, tenemos esto de suelo contaminado, lo puedo manejar, lo puedo remediar y ya lo pongo. Y voy con el siguiente. Lo mismo con el agua, tengo este volumen, lo puedo limpiar y ya voy con el siguiente, pero con el aire no. El aire no podemos agarrar este pedacito así como que, ay, te agarro no sé, este volumen de aire, lo limpio y lo suelto. No se puede. Entonces, lo que hay ciertas, métodos, no sé si han escuchado de los edificios inteligentes, edificios verdes, en los cuales son estructuras que pues tienen orificios, así es, toda la estructura tiene orificios y el aire naturalmente pasa ahí. Y lo que hace es tratar de capturar todas las partículas que sean más grandes y lo que sobra, como si fuera un filtro, pues ya que sea aire limpio. En cuestión de aire, sí es un poquito más complicado, pero lo que se puede hacer es igual evitar tanta quema de combustible fósil, no quemar tantas cosas, no quemar basura, la generación de energía es una de las principales causas de contaminación y de gases de efecto invernadero, principales causantes. Entonces, el apagar las luces y todo eso nos ayuda a que no haya tanta generación de energía y que no esté esta emisión a la atmósfera. Porque todo lo que, pues es un ciclo, todo lo que sube tiene que bajar y eventualmente contamina el agua y luego el agua la tierra y luego la tierra y así es un ciclo a final de cuentas, ¿no? Es un Todo está contaminadero. junto. Exacto, junto con revuelto. Y bueno, aquí nos hacen otra preguntita, dice, ¿qué bioindicadores son los más usados para el estudio de uso de suelo? Las lombrices van a decir que estoy traumada con las lombrices, pero de verdad, amigos, son maravillosos. Las lombrices, sí nos llegan a indicar si un suelo está perturbado. Si de plano no ves ninguna lombriz, el suelo se encuentra perturbado. Las hormigas también tienen una rápida respuesta. Al haber ausencia de hormigas, nos puede indicar que hay perturbación. Esto lo estoy hablando desde la perspectiva de hidrocarburos. Como ya les mencioné, dependiendo del contaminante también puede ser diferente la respuesta de los organismos. Entonces, con hidrocarburos, hormigas, lombrices, ausencia significa que hay perturbación. Ahí está, nomás cuestión de observarlo. Aquí Joyce nos hace otra preguntita, dice, ¿cuál es la relación del suelo con la seguridad alimentaria y cuáles serían las consecuencias en la sociedad si la contaminación no se remediaria? Bueno, estas sustancias, los contaminantes, son sustancias que al tener contacto con nosotros pueden causarnos ciertos efectos negativos a la salud. Son sustancias, hidrocarburos, elementos potencialmente tóxicos, son sustancias cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas. Es decir, nos pueden generar tumores, puede generar cáncer, malformaciones. Y bueno, ¿cómo va a tener esta relación? El suelo va a estar contaminado y nosotros tenemos en esta parte ciertas vegetaciones, ciertos cultivos. Muchos de estos cultivos lo que hacen es, en cuestión de, por ejemplo,
sé que les conoce comúnmente como metales pesados, pero estos elementos potencialmente tóxicos, lo que hacen estas plantas es tenerlo, ya sea en sus hojas o en su mismo fruto. Nosotros no podemos saber si el suelo está contaminado o no, suponiendo, ¿no? Ahí se hace una siembra o el suelo tiene alguna perturbación y se hace una siembra. No se le hizo un estudio previo. ¿Qué va a pasar? Estos elementos se van a quedar en la fruta, en su fruto, en sus hojas, y nosotros los vamos a utilizar, y es cuando nosotros los vamos a consumir. Y ahí es cuando ya tiene consecuencias negativas hacia nosotros directamente. Nos puede causar ciertas, pues, cáncer, por ejemplo, enfermedades, ciertas enfermedades. Por eso es importante que un suelo se encuentre sano. Estas plantas, como en el caso de la fitorremediación, lo que van a hacer es o pueden transformar el contaminante o lo pueden acumular. Entonces, al ellos acumularlos, pues nosotros lo consumimos y pues ya se nos pasa a nosotros. Y esto no únicamente pasa en el suelo. Hay estudios en los cuales pasa exactamente lo mismo con la parte del agua, con la parte de los peces. Muchísimos peces o más que nada los moluscos se han visto que tienen presencia de mercurio. ¿Por qué? Porque ellos lo acumulan. ¿Qué pasa? Nosotros lo comemos y ahí tenemos consecuencias negativas. Es que, híjole, seguimos, es un ciclo, es un ciclo. Se contamina algo y ahí vamos. O sea, somos lo que estamos cosechando y produciendo y contaminando, a final de cuentas. Y también es como les mencionaba, todo va a depender del contaminante. Si tal vez encontramos un contaminante, no sé, X contaminante orgánico, pues se va a degradar, se va a transformar en otra cosa o algo mucho menos nocivo. Pero si encontramos contaminantes inorgánicos, estos no se degradan, estos se acumulan, se pueden llegar a acumular. Entonces, ciertos contaminantes van a causar ciertas cosas, pero en común sí tienen consecuencias negativas en el ambiente, en el sector salud, en el sector económico, en el sector social. Entonces sí va a tener diferentes consecuencias en muchísimos ámbitos. No es solamente que se contaminó un área, es que eso va a tener muchas consecuencias. Claro, sí, como las baterías, por ejemplo, ¿no? También. Dice aquí otra pregunta de Luis Orozco. Dice, ¿qué otros bioremediadores hay aparte de las lombrices y podría haber algún tipo para la contaminación en el mar, derrames de hidrocarburos? Ok, aparte de las lombrices, se tiene, como ya mencioné, la fitorremediación. La fitorremediación y los hongos y las bacterias están, pero de veras a todo lo que dan. Las lombrices no únicamente trabajan solas, o sea, ellas no son de que yo aquí voy a hacer la mera mera y voy a degradar, no. Está la presencia de bacterias. Las bacterias por sí solas nos ayudan. Entonces, este uso de organismos vivos, bacterias, hongos, plantas, macrofauna edáfica, como el uso de lombrices, nos ayudan para remediar el suelo. Con respecto al agua y al mar, no sabría contestarte bien, no tengo bien ese dato, pero sí, yo creo que, bueno, considero que sí debe haber un organismo bioremediador o ciertas técnicas. Si gusta investigar un poco más, Brasil está muy metido en la parte de la contaminación del agua. Entonces, investigo un poquito más y sí te puedo mencionar después, ahí en mis redes sociales, cuáles pueden ser aquellos organismos bioremediadores para la parte del mar. Excelente. De hecho, me acuerdo hace ya algunos años haber leído un artículo que justamente utilizaban a Geobacter para transformar contaminantes en energía y hacer biobaterías. Mm. O sea, ya está el suelo contaminado, ¿qué puedo hacer? Con una bacteria y que esa bacteria en su metabolismo genere energía y tú lo utilices en tu casa. Entonces, como que... Como los biocombustibles, por ejemplo, se me fue el nombre de ahorita, pero lo que cuando estás en la playa y te deja todas lo que se ve arriba, lo cafecito, las algas, ¿sí son Ajá. algas? Sí, sí, sí. También las llegan a utilizar como biocombustibles. Entonces, la naturaleza nos puede dar muchas cosas, nada más que si es un cambio radical, cambiar nuestros hábitos, cambiar en lo que estamos acostumbrados para utilizar otras cositas. Claro, sí, todas estas microsalgas, ¿no? El sargazo, exactamente. Sí, claro. Ah, sí.
bueno, no sé si es con el mar, pero con el agua sí está la bioremediación con plantas, que son los humedales. Ujú, Los humedales, lo que podemos hacer es, tenemos una zona contaminada, un cuerpo de agua contaminado y se ponen ciertas plantas. Lo que va a hacer estas plantas es que tienen las raíces sumergidas y con las raíces van a ir acumulando, extrayendo el contaminante. No desconozco si son utilizados para mar, pero sí es una forma de bioremediación para cuerpos de agua. ujú. Ahora sí que por filtración natural de esas plantas van extrayendo, ¿no? Ajá. Y ya Mm, se están utilizando. De aquí de donde yo soy, que es Jalapa, hay unos cuerpos de agua que se conocen como los lagos y ahí tienen sus humedales porque la verdad el cuerpo sí está muy contaminado y se pusieron estos humedales para ir eliminando un poquito de la contaminación que tienen los lagos. Es que tú estás ahí en el mero mero, en el mero mero verde que veíamos ahí en el mapa, ¿no? De contaminación. Sí, Híjole, ahí está lo bueno, pero qué bueno que estás ahí haciendo esta muy buena labor. Y por acá igual, muy buena ponencia, nos dice Alma. Muy buena ponencia, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Y acá preguntaba Lucas si va a haber un certificado los 3 días. Sí, por ahí les vamos a mandar un correíto. La preocupación, ahí está, sí, les vamos a mandar su constancia. Y ¿qué otra por acá? ¿Qué otra preguntita? Producción. no, pues muchísimas gracias de verdad a todos. Espero, como ya les repetí, no haberlos aburrido. Siento que en cierto momento me voy, pero así va hablando, entonces, discúlpenme. Y de nuevo, gracias por todo esto. Nosotros encantados, ¿eh? Ahora sí que el chismecito nos lo podemos aventar aquí, corrido 3 horas, pero pues de verdad agradecidos, muchísimas gracias por participar aquí. Igual te vamos a estar haciendo llegar en estos días lo que es el reconocimiento, constancia por haber participado con nosotros en el primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, que son 3 días, esto apenas empieza. Y pues de nuevo, Diana Pero Belén, fue muchas bueno. gracias. Sí, claro. Claro, claro. Y para que la sigan también en tus redes sociales, ¿cuáles son, Diana Belén? Ah, bueno, yo me encuentro en Instagram y en TikTok como Día Belén, D-I-I-A, Belén con N. Ahí puedo subir, ahí subo un poco de todo. Instagram es un poquito más personal, pero pues pueden seguir, no hay ningún problema. Y TikTok hago divulgación de la parte ambiental y consejos para la escritura de la tesis. Ujú, exacto, que ya sé que ese es un dolor de cabeza de repente, pero aquí hay buenos consejos, ¿eh? Futura doctora, buenos consejos hay. Y aquí está, Muchísimas mira, gracias. constancia de reconocimiento que te vamos a estar mandando por ahí, por haber participado con nosotros con esta ponencia maravillosa. Hubo mucha respuesta del público, qué bueno que le estuvo gustando. Muchas felicitaciones. Y pues de nuevo, invitadísima para la próxima edición. Ay, aceptadísimo a la invitación. Eso, muchas gracias. Y pues Gracias. bueno, muchas gracias, Yamanilén. Y pues esto no acaba aquí, porque seguimos con otra charla. A ver, ¿cuál es la siguiente charla de producción? Vamos a tener a Jessica Lakshmi aquí con De Laboratorio a TikTok, divulgación científica en tiempos de COVID. Va a estar muy buena, no se pierdan, ahorita en 15 minutos arrancamos, porque esto apenas inicia y son 3 días. Nos queda sábado y domingo con toda la actitud. Entonces, de nuevo, gracias, Ana Belén, y nos vemos ahorita en unos minutitos más. Gracias, hasta luego. Bye bye.